Buenas tardes, queridas hermanas de FIR. Voy a iniciar creo que la última catequesis que corresponde a este cuatrimestre, que fue de enero a mayo y en una forma atípica, podríamos decir, porque una parte fue en forma normal como era antes, ahorita virtual, pero voy a terminar entonces con el último profeta, así es que hoy toca Oseas. Bien, entonces pido a todos que tengan su Biblia abierta en el libro de Oseas y también sus hojas, que también donde hacemos con ciertas comprobaciones, las tengan a la mano para que tanto ustedes como yo vayamos leyendo, vayamos comparando y podamos así entender mejor todo lo que se relaciona con Oseas. Así es que vamos a comenzar pues ofreciendo esta última clase virtual, ofreciéndosela a María, a la Virgen María, para que ella también esté con nosotros en todas las cosas que hacemos. Bien, entonces quiero que en su Biblia abran en Oseas y vamos a leer el capítulo 1 en adelante. En este caso dice: palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Berri, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bien, vemos aquí, podríamos decir que aquí ya vemos parte del llamado del Señor Yahvé para Oseas. Un llamado tal vez diferente a como han sido de los otros profetas. Si piensan desde Isaías, que fue el primero que vimos, pasando por los profetas mayores y algunos de los menores, en este caso de Oseas, todos ha sido un poco diferente el llamado, como ha sido el llamado para todos nosotros en un momento de nuestra vida. Aquí solo dice Yahvé que le dirige su palabra a Oseas. Dice hijo de quién es y con qué reyes prácticamente va a llevar a cabo su misión. Y vamos a recordar pues de que Israel se dividió después de Salomón en una parte a la mitad, y se llamó uno el reino del norte y el otro el reino del sur. Ya hemos platicado al respecto. Entonces, en este caso, Oseas pertenece al reino del norte, al igual que, tal vez no que Amós, porque Amós vivió, parece, en el reino del sur, pero fue llamado para profetizar en el reino del norte. Por eso es que estos dos se consideran como profetas que van a llevar el mensaje de Yahvé específicamente para el reino del norte, lo cual no indica que de algunas formas se hable también de los reyes del sur, porque pues ambos están más o menos en las mismas circunstancias de vida a los cuales necesitan el llamado de Dios. Y luego en el versículo 2 dice, del mismo libro de Oseas, dice: comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. O sea que Oseas va a ser él el que va a transmitir lo que Yahvé quiere para estos pueblos. Dice: dijo Yahvé a Oseas: ve y tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque el país se está prostituyendo completamente y apartándose de Yahvé. Entonces, si nos damos cuenta, es el primer profeta que oímos que le dice que su misión es tomar por esposa a una mujer de prostitución. Cuando hablamos de una mujer de prostitución, hablamos de los cultos cananeos que habían por los paganos hacia sus dioses, donde intervenían pues señoras, mujeres, con ciertos ritos por los cuales
se estaban prostituyendo porque estaban engañando prácticamente a los mandatos de Yahvé. Se estaban prostituyendo con los dioses y de los otros reinos, de los paganos, o sea, los Baales. Y es así pues como en las hojas que tenemos que nos ayudan también, dice así. Aquí tenemos otro llamado de Yahvé a un hombre común a profetizar, común. Al igual que Amós, su principal misión será profetizar, pero lo hará de otra forma. Como ustedes se habrán dado cuenta con los profetas anteriores, que fueron llamados en formas diferentes y con otros estilos, digamos, con signos o con palabras, etc. Oseas también es del grupo de los profetas menores. Un libro que también quizás es no es que no sea importante Oseas, porque el mensaje es muy claro y es muy fuerte, pero su libro consta de 14 capítulos. Su misión se realizó en la misma época de Amós, a los reyes del norte, e indirectamente llegaría su voz indirectamente a los reyes del sur. O sea que fue más o menos también en 8 o un poco menos siglos antes de que naciera Jesús. Y la imagen de la profecía, pues vamos a ver en 1:1-8. A empezar en el 3, 1:3. Fue él, o sea, Oseas, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio luz a un hijo. Y Yahvé le dijo, ponle el nombre de Yisrael. Le dijo, porque dentro de poco voy a visitar a la casa de Jehú por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. Ven pues como ella tiene el primer hijo y le da, y Yahvé pide que el nombre que se le ponga. Y el nombre pues no es muy agradable. En esta parte pues había también cerca de Israel había un palacio de los gobernantes con ese nombre. Y en esos palacios sucedieron cosas muy molestas, como por ejemplo unos asesinatos, etc. Entonces Yahvé estaba muy molesto por esto. Y entonces les dice que realmente aquel día, dice, en Yisrael romperé el arco de Israel en el valle de ahí. O sea que habrá algún castigo por esas cosas que estaban haciendo. Seguimos en el capítulo 6 y dice, concibió ella de nuevo y dio luz a una hija. Y Yahvé le dijo a Oseas, ponle el nombre de no compadecida, porque ya no me compadeceré más de la casa de Israel. Israel se está refiriendo al reino del norte, se recuerdan que así le llamaron, soportándoles todavía, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por Yahvé su Dios. No los salvaré con arco, ni espada, ni guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Entonces viene la segunda hija. La segunda hija y no compadecida, o sea, se da a entender que va a ser que no va a tener compasión por esa región, por las cosas que ellos hacen. En el capítulo 8 dice, después de destetar a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Yahvé, ponle el nombre de no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros el que soy. Ahí termina el capítulo 1. Entonces vamos a ver pues cómo todo el profetismo que va a llevar Oseas al pueblo va a tener la imagen de un esposo humillado, despreciado, engañado,
porque él va a representar la imagen de Yahvé. Entonces, él como representando ese papel, también él tiene compasión también de la esposa a pesar de todo. Y la esposa es el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel. Es la que engaña, la que no acepta las cosas de Yahvé, por lo tanto lo está engañando, lo está humillando. O sea que esa es la imagen que nos quiere dar este libro para que nosotros veamos en forma humana, podríamos decir, el sufrimiento de Yahvé por su pueblo, al cual él ama por encima de todo y por el cual él trata de hacer la mayor cantidad de, mayor esfuerzo por restituirlos, por atraerlos y perdonarlos. Sin embargo, no siempre se puede. Así es que vamos a leer un poquito. Entonces, después de explicar esto, la misión de Oseas. La misión de Oseas va a ser condenar y acusar al pueblo de realizar un culto vacío y externo. Volvemos a lo de los profetas anteriores. Es decir, el israelita o el judío, se trataba del reino del sur, pues no confiaban, no lograban confiar muchas veces totalmente en Dios y terminaban practicando ritos idólatras, ¿verdad? Y entonces esto era el problema para Yahvé. Y dice, entonces condena un culto vacío y externo. La otra misión es condena la irresponsabilidad de los reyes y sus dirigentes. Es decir, ellos no lograban tener la confianza completa en Yahvé con todos los actos, signos, etcétera, que él había hecho para ellos, para hacerlos un pueblo donde predominara el amor, donde predominara la confianza, donde estuviera como principal acción la justicia. Otro, condena y acusa la separación de ambos reinos, el hecho de que se haya partido toda la tierra, toda la Palestina, en una parte norte y en una parte sur. Condena la creación de los santuarios de Betel y Dan que ellos construyeron en el reino del norte, y donde inicialmente lo hicieron para llevar sus cultos a Yahvé, pero después los mezclaron con otros ídolos. Condena el sincretismo religioso, que es lo que les acabo de decir. Dioses baales, dioses cananeos, y los confunden con Yahvé. Oseas les recuerda la historia de la salvación, es decir, Oseas trata siempre en alguna parte del libro que se recuerden que él los sacó de Egipto, que él los llevó con amor por todo el desierto, que les da la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y ellos, sin embargo, terminan traicionando todo esto. Y dentro del mensaje, dentro de esa misión, se trasluce una esperanza para el futuro, donde Israel nuevamente se acercará a Yahvé en forma plena. Esto lo hará lo que hemos hablado anteriormente con otros, el resto. El resto es aquellos israelitas, aquellos hombres que fueron leales, fieles a Yahvé, y que gracias a ellos sigue adelante el amor y la justicia que Dios quiere para todos. Así es pues que esta es la misión de Oseas, y lo hace a través de un matrimonio simbólico, digamos, donde él representa a Yahvé y Gomer representa al pueblo infiel. En fin, en el capítulo 2 vamos a leer un poema teológico que, partiendo de lo oscuro que pasa,
Se los voy a leer 2:16, 25. Ustedes buscan el capítulo 2 en el libro de Oseas, y ahí pues todavía se va a ver todas las infidelidades que el pueblo hace. Pero siempre Dios pensando en darnos la oportunidad. En el capítulo 16 vamos a leer. Aquí dice, anteriormente está hablando de todo lo que hace, por decirlo así, el pueblo traicionándolo en la imagen de Gomer. Dice, entonces se iba detrás de sus amantes, dice, olvidándose de mí, oráculo de Yahvé. Por eso voy a seducirla. Es decir, Yahvé siempre trata de ver Dios cómo nosotros podemos arrepentirnos y cómo podemos cambiar, porque Él lo que más quiere y lo que más ama es que nosotros lo amemos también y podamos ser unas personas especiales. Entonces dice, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto. Se recuerda que el desierto es un lugar de expiar culpas, de arrepentimiento, de reflexión. Y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, dice. Recuerde que estamos en Israel, un lugar donde las viñas son plantas muy especiales, de donde va a salir el vino, que es lo que ellos toman, ya que no, Israel era un área muy árida para el agua. Convertiré el valle de Acor en pueblo de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud. Es decir, cuando Israel estaba de acuerdo y deseoso de amar y respetar y todo a Yahvé, como el día en que subía del país de Egipto, o sea, recordando lo que ya les dije anteriormente. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío. Miren qué ternura, ¿verdad? Me llamará nuevamente marido mío, como quien dice Yahvé mío. Y no me llamará más Baal mío. Es decir, ya no más idolatría. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto en su favor aquel día, con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra y los haré reposar en seguro. Es decir, le está dando la buena relación que nosotros debemos de tener con Él, con la naturaleza especialmente, con las personas, con los animales, etcétera, para poder vivir una vida segura. Yo te desposaré conmigo para siempre, en amor y en compasión. Y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Yahvé. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos responderán a Yisrael. Me la sembraré en la tierra, me compadeceré de no compadecida. ¿Se recuerdan que así le puso a la hija? Dice, como que dice, me compadeceré de mis hijos. Y diré, no mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. ¿Ven pues cómo esto es un mensaje de amor de Yahvé para el pueblo, tratando de que lo amen, lo entiendan y olviden todo ese tipo de vida que estaban viviendo? Bueno, pues si nosotros seguimos caminando con esto, vemos pues que en el matrimonio de Oseas y su valor simbólico, Gomer es la esposa símbolo de la contradicción entre el amor y la infidelidad. Los 3 hijos representan
las acusaciones contra las infidelidades de Israel a la alianza. Y estos son los que ya les mencioné. Bien, entonces ahora vamos a ver pues de que si nosotros quisiéramos saber todo lo negativo, toda la corrupción que en ese tiempo se vivía, por lo cual ya Osea fue amado por Yahvé, podemos caminar por los capítulos 4 de la Biblia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una serie de capítulos, los cuales nos van a indicar, por ejemplo, dice en el 4:1, escucha la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia, sangre y más sangre. Sí, era una cosa difícil, una cosa tremenda y triste. Por eso la tierra está en duelo, dice, y se marchita cuanto en ella habita, las bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecerán. Por eso, cuando le leí en el capítulo 2, donde él Yahvé trata de que el pueblo vuelva a él, hasta le dice al final, bueno, si la lleva al desierto, nos lleva al desierto para arrepentimiento y todo. Y si es así, volverán los animales, volverá la agricultura, volverá todo para servicio de todos nosotros y vivir en paz. Pero todo esto era lo que pasaba. A la prostitución, el vino y el mosto hacen perder el sentido. Mi pueblo consulta a su madero y su palo le instruye, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. Sacrifican en las cimas de los montes, queman incienso en las colinas, bajo la encina, el chopo o el terebinto, porque es buena su sombra, por eso se prostituyen vuestras hijas. O sea, es una imagen de cómo abandonamos lo bueno por cosas que nos llevan a los malos caminos. Pero le dice en el 4:15, si tú Israel te prostituyes, que no sea el culpable Judá. Están hablando solo del norte, no del sur, por eso dice que no sea culpable. No vayáis a Gilgal ni subáis a Ben, son lugares de ahí, no juréis por la vida de Yahvé. Si Israel se ha embravecido como una vaca brava, miren tan fuerte, los va a apacentar ahora Yahvé como a un cordero en el prado. Es decir, Yahvé es más fuerte, Yahvé es más convincente. Efraín se ha unido a sus ídolos, déjalos, se retira a sus borracheras, se prostituyen, etcétera, etcétera, etcétera. En el 5:1 dice, escuchad estos sacerdotes, se refiere a los sacerdotes, creo que a los Baales, no sé, vamos a ver. Estad atentos, casa de Israel, casa real, prestad oído, ya que contra vosotros va el juicio, porque habéis sido un lazo en Mizpá y una red tendida en el Tabor, han ahondado la fosa de Sitín, pero yo seré escarmiento de todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Entonces se está refiriendo a los israelitas. Si tú te has prostituido, Efraín es una de las razas, se recuerda de las 12 tribus, no de las razas, de las 12 tribus de Israel. Te has contaminado, Israel. Sus obras no les permiten volver a Dios. Y así. Pero en el capítulo 6 les dice 6:1. Pasen a la 6:1. Capítulo 6, versículo 1. Venid, volvamos a Yahvé,
pues Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Bueno, tal vez ya hicieron lo que les dice. Vamos al desierto y arrepintámonos. O sea que está dando Dios, en el caso de Yahvé en el Antiguo Testamento, como ellos le llamaban, pues siempre está dando la oportunidad de que nos arrepintamos. Y en este caso pasaba lo mismo en el reino del norte. Y así vamos a leer una serie de partes donde nos habla de todo lo que le tocó pasar a Oseas, ¿verdad? Llevar todos esos mensajes duros, difíciles, en nombre de Yahvé, para poder lograr que el pueblo se salve, rescatar al pueblo. Y miramos en el capítulo 9:1, dice: no te regocijes, Israel, no te alegres como los pueblos, pues te has prostituido lejos de tu Dios. Es un pueblo difícil. Y amas ese salario más que las eras de trigo. O sea, más el dinero que el trigo. Ni la era ni el lagar los alimentarán, y el mosto los dejará corridos. Ya no habitarán en la tierra de Yahvé. Efraín volverá a Egipto. Volverá a Egipto. Quiere decir como que posiblemente vuelvan a ser sojuzgados, vuelvan a ser esclavos de otros, así como lo eran en Egipto. Y así, en el 9:10 dice: como uvas en el desierto encontré a Israel, como breva que despunta en la higuera vi a vuestros padres. Pero al llegar a Baal Peor, se consagraron a la infamia y se hicieron tan abominables como el objeto de su amor. Bueno, sigamos. Capítulo 10, 1. Dice: Israel era vid frondosa. Está haciendo una imagen del pueblo de Israel. Una vid frondosa. Recuerda que es el árbol especial de ellos. Y si es frondosa es que hay muchas uvas, es que va a haber mucho que beber, debe ser muy lindo todo esto. Y dice: acumulaba frutos. Cuanto más frutos producía, más multiplicaba los altares. Ahí se arruinó todo. Es decir, Efraín estaba proveído del amor de Yahvé. Y sin embargo, ¿qué hace? Dice: multiplican los altares. Los altares son que buscaban partes altas donde hacían algún monumento pequeño o grande para alguno de los dioses de los extranjeros. Cuanto mejor era su tierra, mejores estelas construían, o sea, esos altares. Su corazón está dividido, pero ahora lo van a pagar. Y bueno, y así viene una serie de cosas que pasan, que sufren. Sin embargo, dice algo interesante aquí en el 11:7. Mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí, o sea, a estar transgrediendo. Cuando invocan a lo alto, nadie los levanta. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? Le dice. ¿Cómo voy a soltarte, Israel? Efraín es una de las tribus. ¿Y cómo voy a soltarte, Israel? Porque está en Israel. ¿Cómo voy a entregarte como Admá y tratarte como a Zeboín? Mi corazón se convulsiona dentro de mí. Sufre Dios. Sufre Dios y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. Vemos un Dios que sufre por todas estas cosas que hacen ellos. No daré curso al furor de mi cólera. No volveré a destruirte, Efraín,
porque soy Dios, no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con ira. Y así vamos a encontrar entre que está molesto por los adulterios del pueblo y al mismo tiempo el amor rebosa en él y los invita siempre al arrepentimiento para tratar de que su pueblo vuelva a él. Entonces vamos a ir vamos a caminar hasta el capítulo 14. Aquí nos va a hablar un poco sobre el arrepentimiento y la salvación. Dice: Samaria es culpable, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espadas, sus niños serán estrellados. Esto ya es algo fuerte. Y entonces, y sus embarazadas abiertas al canal. Pero en el versículo 2 del 14, cambia la situación. Dice: vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues tus culpas te han hecho caer. Preparaos unas palabras y volved a Yahvé. Decidle: quita toda la culpa, acepta lo bueno. Y en vez de novillos ofrecemos nuestros labios. Asiria no nos salvará, ni montaremos a caballo, y no diremos más: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, o tú en quien haya compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él y seré como rocío para Israel. ¿Ven? Florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano, sus ramas se desplegarán, y en fin, que todo esto es hasta como un poema basado en lo que es el lugar de Israel. Su esplendor será como el del olivo. Los olivos son las plantas también de las aceitunas, y su fragancia como la del Líbano. Volverán los que habitaron a su sombra. Harán crecer el trigo, florecerá como la vid, su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y los protejo. Yo soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Es un arrepentimiento, es una conversión. Luego que en un momento dado Israel hace a Yahvé. Y termina prácticamente el libro en el capítulo 14:10. Estos versículos serán como sapienciales, ¿verdad? Como para que entiendan qué es lo que quiere decir con esto. Dice: ¿quién es sabio para entender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Entonces, pueblo sufrido, que mediante el arrepentimiento y si usan su sabiduría, la sabiduría que nos da Dios, la inteligencia que nos ha dado, nuestros caminos pueden ser rectos, donde no tropezaremos, sino vamos a encontrar a Yahvé, porque por esos caminos es que caminan los justos. Mas los rebeldes, si no son sabios, si no entienden a Yahvé, los problemas que ya leímos anteriormente los sufrirán. Entonces, pues es un recordatorio sapiencial como final del libro para entender lo que Yahvé quiere para cada pueblo, y en este caso del Antiguo Testamento, pero más adelante pues sabemos que Jesús va a tratarlo de otra forma, pero que siempre nos va a llevar a lo mismo, a que tenemos que ser sobre todo justos, y fieles al Señor Yahvé. Bien, agradezco su atención durante todas estas semanas que hemos podido volvernos a ver, aunque sea en forma virtual, y transmitirle lo que es el profetismo, la importancia de todo esto para
nuestro caminar y para lo que hemos sido llamados.